Quienes quieran vacunarse contra el COVID-19 en Uruguay deberán firmar un consentimiento informado. Así lo informó hace unos días el diario El País. Esto sería una exigencia de parte de los laboratorios con los que se firmó contrato, aunque esos contratos son todavía confidenciales. Todavía no se conoce tampoco cómo sería el formulario, pero en otros países lo que se firma es una constancia de que las vacunas, como todo medicamento, pueden tener efectos adversos. Según publicó El País, la novedad tomó por sorpresa a la Comisión Asesora de Vacunación. Los técnicos no están en contra de esta firma, que sería una garantía para todas las partes, pero sí se considera que puede terminar desestimulando a quienes tengan dudas respecto de si inmunizarse. Al conocerse la información, el abogado Santiago Pereira Campos escribía que la firma del consentimiento informado tiene gran incidencia en la eventual litigación vinculada con la vacuna. Les proponemos entonces profundizar en el tema desde ese ángulo, y para eso estamos en comunicación con el doctor Pereira Campos, quien es también profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo. Doctor Pereira Campos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Un gusto tenerlo por acá. A raíz de sus comentarios entiendo que no les sorprende entonces que se exija un consentimiento informado, ¿no? No, el consentimiento informado es una obligación en cualquier tipo de procedimiento médico. Lo que puede sí generar dudas es por qué en este caso se hace por escrito y a través de un formulario. Quizás para poder contextualizar el tema habría que partir por explicar que todo paciente tiene un derecho a manifestar su voluntad acerca de todo procedimiento médico que se le vaya a realizar, y para manifestar su voluntad, afirmativa o negativa, debe previamente recibir información que está claramente detallada en nuestro sistema jurídico en cuanto a cuál debe ser y cómo se debe dar. Y la clave es que sea una información fácil de comprender, en un lenguaje claro y dada fundamentalmente por los propios profesionales de la salud. Entonces, lo que se está discutiendo no solo en Uruguay, también en otros países. Por ejemplo, hay una discusión en este momento en Colombia que ya tomó la decisión también aparentemente, al igual que Uruguay, de ir por la firma de un consentimiento informado, si realmente la firma de un formulario sería suficiente pensando en una eventual posible litigación futura. Mismo desde la Comisión Asesora de Vacunación entendían que el mero hecho de ir a vacunarse ya era como una suerte de consentimiento, ¿no? ¿Usted qué dice sobre esa posibilidad? Lo que establece nuestra normativa es que debe darse el consentimiento informado y dejarse constancia del mismo en la historia clínica. O sea, el consentimiento informado se puede dar de manera oral, verbal, pero debe dejarse constancia del mismo en la historia clínica por el profesional. El problema es que aquí es muy probable que no tengamos las historias clínicas a disposición de las personas que se vienen a vacunar. Entonces, frente a esa situación, uno de los posibles caminos es el del consentimiento informado escrito. La normativa uruguaya establece que cuando el procedimiento terapéutico sea invasivo, esta es la palabra clave, invasivo, deberá ser firmado por el propio paciente. En los demás casos esto no es necesario. Un procedimiento invasivo claramente es una cirugía. Existen discusiones sobre si una vacuna es un procedimiento invasivo. Entonces, aquí hay dos caminos posibles. O hay que ir a cumplir toda la formalidad del formulario y por lo tanto establecer todos los requisitos que los decretos que rigen en Uruguay establecen para estos casos, o ir a una campaña de prensa importante difundiendo los posibles riesgos de las vacunas y luego tratar con eso de hacer como una presunción de la que la persona llega informada. Pero en este segundo caso no se estarían cumpliendo estrictamente las regulaciones que nosotros tenemos. Simplemente una aclaración es que toda esta normativa tiene algunas excepciones, como por ejemplo una hipótesis de fuerza mayor, y una de las excepciones que precisamente tiene es que se esté frente a patologías que impliquen riesgo cierto para la sociedad. Entonces, allí podría encontrarse eventualmente también una válvula de escape para evitar este procedimiento que es muy engorroso, pero que por otro lado asegura una información de calidad al paciente. Porque la verdad es que no se cumpliría formalmente con todos estos requisitos si simplemente se le dice a la persona que se va a vacunar, firme acá. Y un formulario de una carilla con letra pequeña que establezca cuáles son las eventuales contraindicaciones que puede tener la vacuna, porque es clave que haya comprendido perfectamente bien cada una de las personas que se va a vacunar
cuáles son los objetivos de la vacuna, la finalidad, las contraindicaciones, los riesgos, etcétera. Sí, no es como cuando uno acepta términos y condiciones al descargarse una aplicación, ¿no? Que tiene un texto de 100 páginas que nadie lee. La idea de esto es que se comprenda. Exacto, ese es uno de los grandes problemas que muchas veces ocurre cuando uno va a atenderse a una institución y le van a hacer un estudio invasivo y le dicen, bueno, lea este y firme, ¿verdad? Bueno, ahí no se está cumpliendo la finalidad. Incluso, por ejemplo, en Colombia, que se ha reglamentado esto bastante, se ha establecido que si bien se puede llevar desde la casa el formulario firmado por la persona que se va a vacunar, la persona que lo va a vacunar le tiene que preguntar a ver si realmente comprendió esa información, si tiene dudas, etcétera, para tratar de chequear que no sea una mera formalidad. Por otro lado, como les decía, no cualquier personal administrativo puede recabar el consentimiento informado, sino que nuestra normativa establece que lo debe recabar el profesional de la salud que haya indicado la vacuna, en este caso difícil que haya indicación, o el que esté suministrando, en este caso, la vacuna, que sería el caso para las vacunas COVID. Y si vamos al consentimiento por escrito, entonces, ¿qué debería incluir? O sea, información explicada de una manera clara. Exacto, nosotros tenemos una normativa que establece cuáles son los requisitos, es la normativa que reglamenta los derechos y deberes de los usuarios o de los pacientes de la salud, y así se establece claramente que debe regularse. En primer lugar, debe establecerse en qué consiste el procedimiento, en este caso la vacuna, cuál es el objetivo de la vacuna que se da, qué beneficios se pueden alcanzar con esa vacuna, en este caso, bueno, obviamente, el combate a COVID-19, qué consecuencias probables de la realización y la no realización del procedimiento. Fíjense qué importante esto, es decirle, bueno, si usted se vacuna, probablemente ocurra tal cosa, si no se vacuna, probablemente ocurra tal otra. Obviamente estamos aquí en simplemente cálculos de probabilidad. Y luego lo que es generalmente lo que se discute más en los juicios es establecer cuáles son los riesgos frecuentes de la vacuna, cuáles son los riesgos poco frecuentes cuando sean de especial gravedad, y algún riesgo personalizado con la situación clínica del paciente. Por ejemplo, supongamos que es un paciente diabético, bueno, allí habría que establecer si la vacuna tiene alguna contraindicación especial para el diabético o para la persona que tiene una cardiopatía. Estos son un poco los requisitos a lo que debe agregarse, según nuestra normativa, algunas advertencias especiales sobre si la vacuna tiene alguna interacción riesgosa con otros medicamentos o con otros tratamientos o con algunas cuestiones vinculadas al estilo de vida. Y finalmente, se le debe decir al paciente cuáles son las alternativas que tiene, cuáles son los procedimientos alternativos que tiene si no, en este caso, si no se da la vacuna. Como ustedes se pueden dar cuenta, y esto es un gran problema de la práctica médica, es realmente complejo cumplir con darle a cada paciente en el breve tiempo que se tiene en una consulta médica, imaginen ustedes ahora en el breve tiempo que se va a tener para vacunar, toda esta información. Entonces, las soluciones que han tomado los países han sido, algunos, no hacer consentimiento escrito, simplemente campaña de difusión grande y que la persona esté informada previamente, con eventuales riesgos que esto implica asumir, como decía hoy, en aras de una eventual litigación. Y otros países, como ponía el caso de Colombia, lo que hacen es pedirle a la persona que lleve el consentimiento ya preparado para agilizar el procedimiento, y si no lo lleva preparado, le proporcionan el formulario en el lugar de vacunación y tratan de tener un diálogo para ver si llegó a comprender la información. Esto, como tú decías muy bien, genera dos eventuales riesgos: un riesgo de generar temores en la vacunación, y por otro lado, el tiempo que insumiría la vacunación de cada una de las personas que llegan a los centros de vacunación. Esto, de hecho, se maneja que sucedió algo similar con la vacuna del HPV, ¿no? Que al principio se requería un consentimiento y luego se llegó a la conclusión de que eso estaba alejando a algunas posibles personas que se quisieran vacunar. ¿Podría entenderse que en ese caso se está violando la normativa? ¿O quizás se da un consentimiento en el momento de vacunarse de manera oral, ¿no? Claro, ahí está, tenemos dos temas muy importantes en tu pregunta. Primero ¿es la vacuna un procedimiento invasivo en la definición de nuestra ley? Bueno, hay dudas sobre eso, hay dos posiciones sobre eso. Porque si fuera invasivo, la única escapatoria a cumplir con el procedimiento escrito es alguna de las excepciones que están establecidas, como decía yo, emergencia, fuerza mayor o eventualmente riesgo para la salud en general, que es el que podría entrar en este caso. Y el segundo tema que está aquí en juego es
digamos, cómo verificar, en caso de no firmarse el formulario, que la persona que llega tiene una información de mediana calidad. Y este es uno de los grandes problemas. Porque yo hacía este comentario sobre la futura litigación, porque en realidad lo que ocurre es que si no se toma en forma adecuada el consentimiento informado, existe por parte de la institución, o en este caso podría ser el Estado, una hipótesis de eventual responsabilidad objetiva que mañana, si alguien alegara que no fue informado adecuadamente y no se cumplieron las normativas de consentimiento informado, pueda reclamar por los daños que eso eventualmente ha generado. En Uruguay, afortunadamente, no existe experiencia sobre esto con las vacunas, porque ustedes saben que aquí tenemos una cultura muy arraigada de respeto a los planes de vacunación, que siempre han sido muy serios, muy profesionales, y por lo tanto en esto no hay. Pero sí está lleno de casos de litigación vinculado a otros procedimientos, por ejemplo, los procedimientos quirúrgicos, donde hay reclamos vinculados justamente a la falta de consentimiento informado o a la vulneración de las formalidades que nuestra normativa establece para el consentimiento informado. Ahora, ese es un poco el panorama, ¿verdad? Doctor, la firma del consentimiento entonces es para informar al paciente, ¿no? Como dices, el propio concepto, pero esto inhibe la posibilidad de que haya juicios ante efectos adversos. Si el consentimiento está dado adecuadamente, si en ese consentimiento se le advirtió a la persona que se vacuna de los riesgos que existen, y si el procedimiento a través del cual la manera en que se suministra la vacuna es ajustada a lo que establece cada laboratorio, habría allí, obviamente, se habrían cumplido con todas las diligencias necesarias y por lo tanto no se podría mañana alegar responsabilidad. Solo se podría alegar responsabilidad o un juez condenar por responsabilidad si se hubiera omitido alguna de estas etapas. Repito, que no se dio la vacuna en forma, que no se informó en forma y no se cumplieron las exigencias establecidas en la normativa. Entonces, de alguna manera esto es una cobertura. Porque, a ver, pensemos quiénes podrían ser los eventuales demandados en este tipo de litigio por las vacunas. Podrían ser, obviamente, el Estado, en la medida que lo suministró, y obviamente los fabricantes de las vacunas, los laboratorios, la industria. Entonces, yo no conozco obviamente los términos del contrato, que como tú decías bien, es confidencial, pero es probable que pueda haber existido alguna exigencia en ese sentido de los laboratorios para tener un marco de cobertura mayor. Pero insisto, el mero hecho de firmar un formulario no exonera de responsabilidad si el formulario no cumple con todos los requisitos y fundamentalmente si el formulario no cumple con esa instancia en la cual el paciente debe comprender con claridad cuáles son las eventuales finalidades, los eventuales beneficios y riesgos de la vacuna. Claro, se ha insistido mucho desde la comunidad médica médica y científica, con que estas vacunas son seguras, ¿no? Porque parten de la mayoría de tecnologías ya probadas. Hay un caso que es una tecnología nueva, pero que se viene trabajando hace mucho tiempo. Pero bueno, todavía está en la fase de, a largo plazo no se sabe si puede llegar a tener algún efecto. Es muy poco probable, pero en esto de ciencia nunca se sabe a ciencia cierta, justamente hasta que se prueba, ¿no? Entonces existe una posibilidad que uno presume remota de que a largo plazo haya algún efecto que en este consentimiento no se incluya, ¿no? Por ejemplo. O sea, ahí sí se podría dar. O el consentimiento podría incluso abarcar futuros efectos. Sí, exacto. Y lo que tú decís, lo de la seguridad de la vacuna y la seguridad, al igual que ocurre con los medicamentos, que sea segura no quiere decir que no pueda eventualmente tener una contraindicación. Si ustedes leen cualquiera de los prospectos de los medicamentos que diariamente consumimos y que compramos sin receta siquiera en las farmacias, probablemente mucha gente decidiera no utilizar esos medicamentos, porque hasta los medicamentos más simples y de uso diario tienen una cantidad enorme de contraindicaciones. Eso no quiere decir que el medicamento no sea seguro, porque para medir la seguridad se mide una cantidad de elementos, pero eso no quiere decir de que no pueda eventualmente tener una contraindicación, alguna interacción con otros procedimientos, tratamientos o medicamentos. Entonces, la seguridad es pasar por un proceso de verificaciones que es muy importante, pero incluso en el medicamento puede ser seguro a pesar de tener contraindicaciones e interacciones, porque obviamente, en definitiva, estamos hablando de una droga que puede eventualmente, según cada una de las circunstancias, tener un efecto.
Acá hay un comentario desde la audiencia que dispara una pregunta válida. Dice, yo diría que esa firma debería ser del presidente de la calle Pou. Él en la conferencia de prensa dijo que de las cláusulas confidenciales se haría cargo. ¿Por qué tenemos que hacernos cargo nosotros? Entonces, mi pregunta a raíz de esto es si es legal que el Estado imponga, para inmunizarse, que es algo que cualquiera puede tener intención de inmunizarse, imponga estas condiciones que luego a alguien puede decir, pero ahora esto me tuvo un efecto contra mí, un efecto adverso, y yo me quedo sin la posibilidad de ir al litigio porque el Estado me obligó a firmar. ¿Hay ahí una posible contradicción, un posible problema? Lo que pasa es que la idea del consentimiento informado es justamente que el paciente, o en este caso la persona que se va a vacunar, tome una decisión en base a información. O sea, es un derecho esencial de toda persona que está en tratamiento médico o que va a recibir un tratamiento, tener la información. Ahora, cuando recibe esa información se le va a decir, mire, puede tener tales o cuales riesgos. ¿Usted los asume o no? Distinto sería el caso si la campaña de vacunación fuera obligatoria, que esta me parece que es la gran diferencia para responder a la pregunta del oyente. Si fuera obligatoria, sí, porque yo ahí, por más informado que esté, me obligan igualmente a vacunarme. Pero no siendo la campaña obligatoria como es esta, cada uno tiene la opción o la libertad de decir si quiere o si no quiere recibir la vacuna. Entonces, allí lo único que exige nuestra normativa es dar la información suficiente para tomar con libertad y con información esa decisión. O sea, puede darse el caso de que un ciudadano se quede sin tener, o sea, en el caso remoto de que haya un efecto adverso, que un ciudadano se quede sin la posibilidad de hacer un juicio, digamos, porque ya está cubierto con este consentimiento, no puede ir contra la farmacéutica y no puede ir contra el Estado. Si el consentimiento informado cumpliera con todos los requisitos, lo que tú decís es correcto. Bloquearía la posibilidad de un litigio en la medida, repito, de que la vacuna haya sido suministrada de la manera correcta y adecuada y se hayan cumplido con todas las exigencias del consentimiento informado. Correcta tú. Siempre que se cumpla con el formulario, entonces no habría posibilidad de ir a... O sea, sería una garantía en ese sentido. Sí, insisto, no es cumplir con el formulario, porque si a mí me hacen firmar un formulario en un mostrador y me dan para esto 10 segundos, yo podría alegar perfectamente que no es un consentimiento informado dado adecuadamente. Tiene que quedar claro que yo recibí la información, que tuve un proceso de poder evacuar dudas incluso, ¿no? O sea, la palabra clave ahí es informado, ¿no? Exacto, es informado, no es simplemente la firma al final de un formulario. Y hay muchos casos en los que justamente lo que se discute es, existe el formulario firmado, pero usted realmente sabía en qué consistía esto, sabía cuáles son sus riesgos. Por eso es que se discute esto mucho en la academia por parte de los médicos, por las dificultades prácticas que tiene con el poco tiempo de dedicación a cada paciente que nuestros sistemas permiten cumplir con todos estos requisitos. Y es realmente un dilema tan jurídico por un lado, ético por otro lado y de la práctica profesional. Es hasta dónde se puede ser tan exigente con la información que se tiene que dar en la medida en que yo no tengo el tiempo suficiente para verificar que el que recibe la información efectivamente la pudo procesar y pudo dar su consentimiento conforme a esa información. Acá otra pregunta de la audiencia es si se debería dar una copia al paciente de lo que se firmó. Sí, por supuesto, sí. Eso es una práctica importante, saber que uno firmó. Incluso yo me imagino que estos formularios, lo presumo, van a estar disponibles en la web para que incluso, como están haciendo otros países, como mencionaba Colombia, uno ya pueda leerlos antes de ir y pueda avanzar. Y me imagino que esto se acompañará con algunas campañas de difusión y de información. Entonces, no es que esto tampoco es sorpresivo. Por eso digo que podría acá avanzarse mucho si se suma una campaña de información adecuada y difusión adecuada con, por otro lado, la firma de los formularios. Doctor Santiago Pereira Campos, abogado, profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes.